Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos espíritas, simpatizantes de la doctrina, aprendices del bien que somos todos en esta jornada evolutiva que vivimos acá en la Tierra. Es un verdadero placer saludarlos de nuevo en esta mañana de domingo que nos permite reunirnos de nuevo en torno a las enseñanzas del espiritismo. Quiero primero agradecer a todos los que tienen la generosidad de acompañarnos permanentemente en estos espacios virtuales de la Asociación Espírita Tercera Revelación. Y pues el día de hoy, como lo habíamos anunciado hace 8 días, queremos iniciar una nueva etapa de este espacio que inicialmente se llamó Momentos de Armonía y que ahora queremos darle una extensión mayor, superando ya esa primera etapa que estábamos buscando de orientar frente a estas tribulaciones que estamos viviendo como humanidad, como consecuencia de la pandemia, para ahora pasar a un contexto un poco más general que de igual manera nos siga preparando para enfrentar estos nuevos tiempos que vivimos, pero ya no solamente desde el aspecto individual, sino desde el aspecto colectivo como familia. Por eso, este espacio ahora se titula Momentos de Familia o Momentos en Familia y vamos a estar varios de los compañeros del Centro Espírita dirigiendo este espacio. Hoy estaré yo, dentro de 8 días habrá otra persona y así para que ustedes también tengan la posibilidad de escuchar diferentes perspectivas, pero todos bajo la concepción espírita y la pureza doctrinaria a la que nos debemos apegar, tal como lo solicitó Allan Kardec. Entonces, antes de hacer los saludos respectivos de las personas que ya nos acompañan, quiero compartirles que el día de hoy nos vamos a basar en una obra, en un libro pequeño, pero
como siempre hemos visto, de profundos contenidos pedagógicos que se llama Momentos de Educación. Este libro también, psicografiado por Divaldo Franco y dictado no solamente por Juana de Ángelis, sino por otros espíritus que, portadores de esa sabiduría, nos comparten sus opiniones al respecto de lo que es la educación para el espíritu, pero sobre todo enfocado en el aspecto de la familia. Entonces, el día de hoy, como siempre lo hacemos, vamos a compartir la lectura a través de la pantalla y el tema de hoy se llama precisamente la pedagogía de Jesús. Lo vamos a compartir en pantalla en un par de minutos para poder todos hacer la lectura y hacer el análisis en conjunto, ¿les parece? Los invito como siempre a dejarnos sus saludos ahí en el chat y además dejar sus opiniones o sus preguntas, que si las preguntas no se alcanzan a contestar en vivo, posteriormente las contestamos en el chat, para que estén atentos siempre, que sus preguntas tratamos siempre de darle respuesta. Bueno, entonces saludamos en este momento a Pachita Suárez, Santiago Martínez, Gladys Bustamante y Carlos, Luli Herdez Sáen desde México, a Henry Jaimes, Nancy Salcedo, Andrea González, Arley Santiago Hoyos, Sandra Ortiz desde Santa Cruz, Bolivia. Bueno, muy bien. Nuestros queridos hermanos, además de los que ya nos ven, nuevamente bienvenidos a este espacio de Momentos en Familia. Bueno, y sobra decirles que como su título lo invita, pues la idea es que podamos ver este espacio con nuestras familias. Sé que no siempre todos están preparados para estos momentos de encuentro consigo mismos, pero vayamos cultivando al interior de nuestras familias esa invitación para que nos reunamos en torno a Jesús, a la educación, para que nosotros como núcleo familiar podamos realmente limar las asperezas, crear ambientes seguros de convivencia familiar y ambientes de aprendizaje mutuo, que al final de cuentas ese es el principal objetivo de las familias, ser un laboratorio para las almas, en donde se aprende y se practica la ley del amor, así como otras áreas del aprendizaje humano. Hagamos honor a eso y reunámonos entonces en familia para estudiar hoy. Bien. Este libro, como les decía, se titula La Pedagogía de Jesús y es un libro que nuestra querida Juana de Ángelis nos comparte junto con otros espíritus la sabiduría de lo que es la pedagogía, conceptos, ejemplos. Siendo hoy la parte introductoria, vamos a hablar de cómo era o cómo es esa pedagogía de Jesús, en qué consiste, cuáles son sus pilares, cómo debemos nosotros entenderla, pero sobre todo cómo podemos nosotros aplicarla. Bien. Se basa en el libro Liberación del Sufrimiento, en el capítulo 16, página 105. En el mundo, periódicamente se renuevan los métodos pedagógicos en razón de la conquista del conocimiento en sus diferentes áreas. En los últimos años, la valiosa contribución de la psicología infantil abrió espacios para más profundo y claro entendimiento acerca de las posibilidades de aprendizaje del niño al proporcionar nuevas técnicas para la educación. Merecen especial destaque el informe de Jacques Delors, encomendado por la UNESCO, y posteriormente la propuesta del eminente educador francés Edgar Morin a través de los expresivos 4 pilares de una educación para el siglo XXI. Estructurada su técnica en el autoconocimiento del aprendiz y en las lecciones que le son proporcionadas, los programas son propuestos en forma de pilares, a saber, y oído a esto, 4 pilares. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Vamos a hacer acá la primera pausa, muy corta, simplemente para decir que estos 4 pilares, no por casualidad Juana de Ángelis los menciona,
basado en la propuesta pedagógica de un educador francés que evidentemente ha hecho unos aportes muy importantes para la pedagogía, no solo de Francia, sino incluso del mundo, que tomó esos pilares y los basó en cuatro, ¿cierto? En cuatro áreas. Aprender a conocer, hacer, convivir y ser. Cuatro pilares. Lo menciono y hago aquí esta pausa porque más adelante, cuando ya profundicemos un poco más en el método pedagógico propuesto por Jesús, vamos a encontrar que coinciden plenamente. Y de hecho, ya que hemos estudiado el espiritismo en mayor o menor medida, nos damos cuenta que la doctrina de los espíritus también tiene esa misma orientación en estos pilares que estamos acá viendo. Muy bien, sigamos. En un análisis cuidadoso, se descubre que esos valores se encuentran en la pedagogía de Jesús, puesto que su preocupación constante era la de la autoiluminación de aquellos que lo buscaban. Autoiluminación. Segundo punto que quiero resaltar acá. Su mensaje está incesantemente fundamentado en el conocimiento que libera y conduce, al retirar al ser de la ignorancia y desvelándole los horizontes infinitos del progreso espiritual al que está destinado. Jamás atendió a quien quiera que fuese, sin ofrecerle la directriz para el conocimiento de sí mismo, para que después pudiese entender a su prójimo, pasando a amar a Dios. Bien, aquí hacemos una nueva pausa para hacer otro análisis. Fíjense que acá Juana de Ángelis está hilando desde esos cuatro pilares que hablamos hace un momento, que los leo nuevamente: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Y acá nos está refiriendo cómo Jesús ponía en práctica el método pedagógico, ¿sí? Cómo lo ponía en práctica. Y miren lo que dice acá el último párrafo. Siempre que alguien llegaba a buscar a Jesús en procura de consuelo, de orientación, de que lo curara de una enfermedad física, de que lo liberara de sus pesares y angustias, Jesús atendía a la persona. Es decir, le ayudaba en su necesidad primaria, ¿cierto? Y de hecho acordémonos también del mayor ejemplo de caridad que nos dejó Jesús como método pedagógico para aprender a hacer la caridad y las etapas que la caridad tiene, que fue la parábola del buen samaritano. No vamos a entrar en ese detalle, pero solo para recordar que Jesús nos enseñó en esta parábola que cuando el hombre de Samaria se encontró con aquel que había sido asaltado por los ladrones y que estaba malherido, tirado en el piso, lo primero que hizo con él fue moverse de compasión y limpiar sus heridas, ¿cierto? Limpiar sus heridas, llevarlo consigo, buscarle comida y buscarle techo. Lo llevó pues a una posada y allí lo encomendó al posadero para que lo cuidara, lo alimentara y se recuperara. Entonces fijémonos que siempre Jesús proponía que ese propósito de la caridad o de la atención a las necesidades del prójimo debía procurar primero atender justamente la necesidad fundamental, aquello que lo lleva en ese momento de desesperación. Si es hambre, pues darle de comer. Si es frío, buscarle el abrigo. Y así en general. Y luego volvemos aquí al párrafo que tenemos en la parte de abajo de la pantalla. No dejaba que nadie se fuera, por más que fuera algo muy sencillo su solicitud, nunca dejaba que nadie se fuera sin, miren lo que dice, darle directrices para el conocimiento de sí mismo. Ahí está la clave, mis queridos amigos. Estamos hablando de un espacio que hemos llamado Momentos en Familia. Estamos hablando de cómo la doctrina espírita nos propone la educación para nuestras familias. Y estamos hablando de la propuesta pedagógica de Jesús, que al final es la propuesta pedagógica del espiritismo. Y se basa fundamentalmente en esto: conocimiento de sí mismo. Indudablemente, no podemos nosotros pretender que alguien se transforme, se eduque, si no le damos las herramientas para conocerse a sí mismo. ¿Por qué?
Algunos se preguntarán, ¿por qué? Ahí mismo está la respuesta. Para que después pudiese entender a su prójimo pasando a amar a Dios. Interesante, ¿cierto? Esto es una secuencia, es una estructura. Conocerse a sí mismo para que luego pudiese ser capaz de entender al prójimo. Es decir, para que podamos generar empatía, para que podamos generar entendimiento, tolerancia. Y eso nos lleva y nos conduce entonces a amar a Dios. Es toda una estructura, ¿sí se dan cuenta? Por eso es que a veces en nuestras familias los métodos de enseñanza fracasan, pues muchos padres no están capacitados, digamos, formados como pedagogos, y aun si lo fueran, a veces estructurar ese modelo en las familias no es fácil, ¿no es así? Entonces hay fracasos, no se sabe cómo actuar ante la rebeldía, ante la incomprensión, ante las fugas psicológicas en las que caen muchas veces los hijos o los cónyuges. En fin, aquí lo que estamos viendo es que hay una metodología, una propuesta pedagógica para poder abordar esos conflictos que se suceden al interior de nuestros hogares. Muy bien, sigamos. Yo espero que estén todos tomando nota para que pues posteriormente podamos empezar a poner en práctica nuestros hogares y reforzar lo que vamos a ver en las siguientes sesiones de clase de los otros domingos. Muy bien, retomemos. Estábamos hablando que Jesús daba directrices para el conocimiento de sí mismo para que la persona pudiese luego comprender a su prójimo y posteriormente amar a Dios. Por otro lado, nunca tomó el fardo de las aflicciones de los otros. Importante, miren, enseñando a cada quien a cargar su cruz, conforme él lo realizaría más tarde hasta colocarla en el Gólgota. Apuntaba directrices e inducía a la criatura a seguirlas, haciendo su parte, puesto que cada uno es responsable por todo aquello que le es necesario. Al estimular el progreso, dignificó el trabajo, informando que el Padre hasta hoy trabaja y que él mismo también estaba trabajando. Entonces aquí tenemos otro punto sobre el cual debemos hacer un comentario. Aquí Jesús estaba enseñando que cada uno de nosotros debíamos cargar nuestra propia cruz. Y vamos a ponerlo en unos términos menos dramáticos. Que cada uno de nosotros debíamos hacernos responsables por por nuestros propios retos, por nuestras propias pruebas, por nuestras propias expiaciones. Teníamos que hacernos responsables por varias razones. A mí se me ocurre en este momento mencionar un par de razones. La primera, porque el mérito de la conquista únicamente está cuando se ha luchado por conquistar. Yo no puedo decir o sentir la satisfacción personal de haber logrado un objetivo de manera plena si otro lo hizo por mí. Yo no puedo decir es que yo luché y me esforcé para subir esa montaña hasta la cima cuando de pronto fue que me llevaron en un vehículo, en un helicóptero y me pusieron en la cima. Logré el objetivo, sí, pero la satisfacción no es la misma. El ser humano está constituido de manera psicológica para que pudiera ser retado. A nosotros nos gusta el reto, a las personas nos gustan los retos, en mayor o menor grado. Y precisamente a raíz de ese gusto natural por el reto, por sentirnos retados, por querer superarnos, es que necesitamos sentir que logramos por nuestros propios méritos, con nuestras propias manos, con nuestra inteligencia, sin decir que no necesitemos la ayuda de los demás, por supuesto, pero que nosotros mismos seamos los artífices de esa conquista. Eso es lo que nos dice el maestro, y él lo ejemplificó. Acuérdense que todas las cosas que Jesús hizo estaban realmente sustentadas en una enseñanza psicológica que debía trascender los siglos. Y cuando Jesús acepta cargar su cruz hasta el monte del Gólgota, lo hizo no solamente porque así hubiera sido impuesto ese castigo en su momento, yo creo que eso es lo de menos. El por qué y el para qué es lo que importa, y es para enseñarnos que por más que sea, cada uno debe llevar su cruz, cada uno debe lograr
vencer las dificultades y llegar a ese punto que se ha propuesto llegar. Y que además en el camino se presentarán obstáculos, habrán caídas y habrá siempre alguien en el camino que nos ayuda a levantarnos y a cargar parcialmente esa cruz. También en el caso de Jesús sucedió de esa manera. ¿Recuerdan? El cirineo. El cirineo que lo apoyó y lo auxilió, ayudándole a cargar por unos metros esa cruz, pero luego entregándosela de nuevo porque era él, Jesús, quien debía llegar con ella en sus hombros. Entonces algunos dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué esa manera como tan cruel? ¿Cierto? ¿Por qué esa manera como tan a veces insensible de decirnos que es que tenemos que cargar con esa cruz y tenemos que sufrir y como si nos gustara ser un poco masoquistas? No se trata de eso. Volvemos para retomar la lectura. Estamos en un proceso de aprendizaje en el planeta Tierra. Estos 20.000 millones de espíritus que más o menos somos en la Tierra según los informes de Manuel Filomeno de Miranda en el libro Transición Planetaria, todos estamos en el mismo proceso de aprender. Y parte de esta metodología es a través del sufrimiento, no porque Dios considere que es que toca sufrir, sino porque nosotros mismos necesitamos de métodos correctivos para encaminarnos de nuevo hacia el equilibrio y la evolución. Pero de eso hablaremos después. Fíjense lo que dice acá el libro más adelante. Vamos acá abajo. Sus relacionamientos, los de Jesús, eran siempre edificantes, en los cuales el bien mantenía predominancia, al imposibilitar la distensión de los perjuicios de la maledicencia, del odio, de los rencores, de los celos, de las disputas insensatas. Con él, la convivencia es aprendida mediante el resultado del ejercicio de la tolerancia que lleva a la fraternidad, del auxilio recíproco que dignifica a la especie humana. Jamás dejó espacio para la ociosidad al sugerir que el reino de los cielos fuese conquistado con el esfuerzo, iniciando su labor en la búsqueda interna, superando los impedimentos presentados por las pasiones corrompidas. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es importante comentar parte por parte para no dejar pasar detalles importantes de esta enseñanza. Para los que recientemente se conectan, que no estuvieron desde el principio, queremos compartirles la felicidad de hoy estar iniciando un nuevo espacio que se llama Momentos en Familia. Y estamos aprendiendo hoy cuál es la propuesta pedagógica de Jesús y el espiritismo para la educación en familia. Bien, entonces nos dice acá que Jesús se esforzaba siempre, se esforzó y aún lo sigue haciendo, para que fuera a través de la tolerancia que nosotros empezáramos a caminar el sendero hacia la fraternidad. Dice ahí, del auxilio recíproco que dignifica a la especie humana. Esto tiene una profundidad psicológica tremenda. ¿Por qué? Porque para nosotros, a veces, interpretar las enseñanzas del Evangelio, el código moral de Jesús, no es fácil, en el sentido que no logramos a veces identificar cómo ensamblar o cómo conectar la enseñanza que dejó Jesús con nuestra vida cotidiana, con nuestro diario vivir. Los que ya han logrado entender eso, pues ya empiezan un camino seguro, perseverante para lograr esas conquistas. Pero la gran mayoría de la humanidad todavía no ha logrado hacer esa conexión. Por lo menos de la humanidad que elegimos seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, para ser prácticos, aquí nos dice que Jesús de Nazaret se esforzaba por inculcar en nosotros la tolerancia, porque era el camino más seguro para llegar a interiorizar y expandir en nosotros la fraternidad. Y la fraternidad dignifica a la especie humana. Hoy en día estamos viviendo con mayor vehemencia la necesidad de fraternidad en el mundo. Las circunstancias que hoy nos rodean en el planeta están forzando para que muchos desplieguen sus sentimientos de fraternidad, porque hay muchas familias que a su vez
están pasando necesidades tremendas en términos de sustento, del alimento, del vestido, del techo, de la salud y otras necesidades. Entonces muchos se han movido de compasión, pero no la compasión lastimera, sino la compasión activa. Esto que estamos hablando acá, la fraternidad a través de la tolerancia, para lograr entonces empezar a acortar las distancias entre los corazones humanos. Eso es lo que el Maestro Jesús quería. Pero desafortunadamente como especie humana todavía tenemos cierto grado de terquedad, por decirlo así, y necesitamos de esos motores que nos impulsen a lograr esto que Jesús quiere, acelerar el progreso de la humanidad, a ver si una vez por todas somos una humanidad feliz. Esos motores son estos episodios que de alguna manera se alinean con el sufrimiento y el dolor, porque todavía estamos en ese estado psicológico donde necesitamos de esos impulsos a través del estímulo del dolor para reaccionar y comprender que nuestras necesidades deben ser atendidas. Me refiero a las necesidades del espíritu. Esa es la pedagogía de Jesús en mi interpretación. No estoy aquí con la intención de decir que lo que yo estoy opinando es la verdad absoluta. Probablemente ustedes en este momento pueden extraer de esto que estamos leyendo análisis más profundos. Lo importante es que lo hagamos. Continuamos entonces diciendo lo siguiente. Nunca Jesús, nunca dejó de valorizar la realidad espiritual de sí mismo, al inducir a sus discípulos y a todos los aprendices a descubrir la realidad de que estaban constituidos. Afirmó taxativo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de la vida, yo soy el camino de la verdad y de la vida, yo soy la luz del mundo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Invitaba incesantemente a sus oyentes al autoconocimiento para que se volviesen cartas vivas del Evangelio. Con esto terminamos esta primera parte de la lectura, de la cual hemos tratado de ir analizando. Y Juana nos dice, nos recuerda este mensaje que Jesús decía. Y atención, no vayamos a malinterpretar lo que Jesús decía. Él no estaba haciendo una exaltación de su ego, de su personalidad, ni más faltaba. Él no estaba diciendo que Él estaba arriba y nosotros abajo en el sentido literal de esa frase. Él lo que estaba acá proponiendo es que Él se encontraba, por naturaleza propia, por sus conquistas propias, en un estado evolutivo que ya había superado muchas de las vicisitudes que nosotros hoy estamos viviendo y desde hace 2000 años veníamos viviendo. Que entonces todos debemos llegar a ese mismo estado evolutivo de Jesús. Ustedes se han puesto a pensar cómo sería cada uno de ustedes, yo mismo, cada uno de ustedes, viviendo ya la plenitud que vive Jesús de Nazaret. ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Qué estarían haciendo ustedes? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? ¿Cómo veríamos el mundo? ¿Cómo veríamos la realidad de las cosas? Y la pregunta clave aquí es, ¿cuándo vamos a llegar a ese nivel evolutivo de Jesús de Nazaret? Quien dude todavía que lo puede hacer, entonces no ha comprendido las enseñanzas del espiritismo. Porque la ley de evolución dice que nosotros tenemos que llegar a un estado superior de pureza. Debemos llegar a espíritus puros, tal como lo enseña el libro de los espíritus en la escala espírita. Espíritus puros. Y Jesús está ahí. Y lo que dice acá en esta lectura, en esto que estamos viendo ahí en pantalla, es justamente eso. Recordándonos que ni Él ni nosotros naturalmente debemos permanecer en esta condición, que todos debemos evolucionar. Y esa es la invitación que Jesús hace. Muy bien, entonces vamos a seguir acá, segunda parte de la lectura.
Espero, por favor, para que dejen sus comentarios, que todo se esté entendiendo, si hay algo que debemos repetir, no duden en escribir ahí, por favor, que yo estoy leyendo sus mensajes, a las personas que se han venido conectando, a Claudia, Beatriz, bienvenida, mis queridas hermanas, a Elizabeth, aquí arriba tenemos a Alejandro Mateos Olivares, que siempre nos acompaña desde México, Fernando Vargas, Cidiña Acevedo desde Brasil, a la señora Mary Lozano, también un gusto saludarla, Delfidio Rolando Simón desde Guatemala, María Mercedes Serrano desde Murcia, España, buenas noches para ti y buenas tardes, Mónica Del, Isabel Rivero, Sandra Ortiz, ya te había saludado, muy bien, y Verónica VCAP pregunta que qué libro es ese, lo habíamos dicho al principio, Momentos de Educación. Ahí te dejo en la pantalla para que tengas la referencia. Estamos leyendo el primer capítulo, que es la pedagogía de Jesús. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir y ahora hacemos comentarios de sus preguntas. ¿Les parece? Bien. Segunda parte de esta maravillosa lectura. Siempre que estudiamos a Jesús es apasionante. A mí me llena el alma estudiar al Maestro y sobre todo remontarnos a ese momento en que Él estuvo dignificando la tierra con su presencia material acá. Las multitudes, ávidas de amor, de paz, de pan, de salud, siempre buscaban al Maestro con la expectativa de tener sus aflicciones resueltas. En el tumulto al que se entregaban, sus aspiraciones eran inmediatistas, necesidades consideradas básicas porque se relacionaban a los problemas que les afligían en aquel momento. Portador de singular sabiduría, él entendía que no se puede hablar de paz a personas atormentadas por el estómago vacío de pan, ni discurrir sobre felicidad mientras ellas se retorcían en dolores rudos. De ese modo, siempre atendía a la solicitud más inquietante al abrir espacio emocional para ampliar la conciencia y proporcionar la realización del bienestar. Socorría a la problemática y elucidaba acerca del impositivo de cambio de comportamiento para mejor, de forma que después no aconteciese nada más grave. Esa recomendación que siempre coronaba los actos de recuperación de la salud y del rehacer moral que toman cuenta de los paisajes humanos, tenía como objetivo demostrar que los sufrimientos son resultado de la ignorancia de las leyes divinas, de su mala interpretación o de su aplicación indebida y perversa. Por lo tanto, del uso perjudicial que de ellas es hecha. Bien, aquí tenemos cantidad de información supremamente valiosa, ¿cierto? Vamos a devolvernos un poco acá. En este párrafo que estoy compartiendo ahí en pantalla, dice que el maestro, portador de singular sabiduría, entendía que no se podía hablar de paz a personas atormentadas por el estómago vacío de pan. Jesús de Nazaret siempre actuó en correspondencia con lo que él estaba pregonando, predicando. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo para estructurar nuestros modelos pedagógicos individuales y también dentro de la familia. Los seres humanos tenemos necesidades básicas. Cuando estamos encarnados o reencarnados, esas necesidades son muy puntuales, muy específicas. Comer o el alimento, el vestido, el sustento, el hogar, el techo, entre otras, la educación. Pero entre todas esas primeras, alimento, techo, abrigo, son probablemente de las necesidades más básicas, porque hacen parte todavía de aquello que corresponde específicamente a la vivencia dentro del mundo material. Cuando nosotros procuramos instruir a alguien, compartir el conocimiento sobre la filosofía de la vida, pero si esa persona tiene un dolor terrible en su alma, en su corazón o en su cuerpo, o está pasando justamente, como dice acá, hambre,
o está viviendo necesidades de salud o de desamparo que le impiden focalizar su concentración, su mente en aquello que nosotros le queremos enseñar, vamos a perder el tiempo. Por eso Jesús nunca concentró a su pueblo en una iglesia. Nunca construyó monumentos para que allí se reunieran las personas, porque seguramente los que llegaban allá, como hoy en día pasa, en su mayoría, no todos por supuesto, son aquellos que tienen las posibilidades para llegar allá. No quiero decir que sean las personas más felices o con mayor abundancia, no. Pero hay otros que son los que no pueden llegar allá, que son los que necesitan al médico y hay que ir por ellos. Y así lo hizo Jesús. Él iba por los caminos y por los pueblos, buscando el dolor. Y así lo dice acá. Porque Jesús de Nazaret comprendía, y así nos lo quiere enseñar, que nosotros debemos primero buscar el dolor, la fuente del dolor. Ayudar a aliviar esa fuente del dolor, o por lo menos, si no lo podemos hacer de manera definitiva, por lo menos de manera temporal. ¿Para qué? Para que la persona pueda, una vez saciada su necesidad básica, abrir los oídos de su alma, ahora sí, a las realidades del espíritu. De lo contrario, no podrá ser fijado ese conocimiento en esa criatura. Por eso nos remitimos a un par de párrafos atrás, donde decía que Jesús se esforzó mucho por darnos a entender que la tolerancia era el camino para desarrollar la fraternidad y por consiguiente el equilibrio o la vinculación como sociedad. Esto es lo que nos quiere decir acá. Y si lo trasladamos a la vivencia de nuestros hogares, ¿cuántas veces nosotros no pretendemos que los hijos en particular o el cónyuge con conflictos cambie sus modos de vida, cambie su rebeldía, cambie su entrega a esas fugas psicológicas, o para que nos entendamos mejor, los vicios que a veces corrompen las entrañas de los hogares, si es que no hemos resuelto las necesidades básicas? Y no me refiero tan necesariamente al tema del hambre. Probablemente en ese hogar no se pase hambre, pero puede que sí se pase indiferencia, que sí se pase crítica mordaz, crítica dañina, que sí se pase intolerancia, que sí se viva, la ausencia de amor. Si no se subsana esas necesidades básicas, ya no del cuerpo sino del alma, difícilmente podremos buscar modelos de convivencia familiar equilibrados. Porque, mis hermanos, yo, Andrés Abreu, estoy convencido, porque así me lo ha enseñado el espiritismo, que cuando los seres humanos expresamos de manera agresiva nuestros comportamientos, es porque detrás de esa agresividad hay una necesidad. Y la gran mayoría de veces, si no todas, es una necesidad de amor. Y que esto no suene a palabras bonitas de telenovela, no. Lo digo desde el punto de vista psicológico. A veces sucede que cuando a algunos nos da hambre física, nos da mal genio. Porque el cuerpo físico, al identificar que nos hace falta esa fuente de energía, a veces libera ciertas hormonas que hacen que nuestro temperamento se modifique para mal. Eso sucede. La fisiología lo demostró hace mucho tiempo. Con el alma sucede algo similar. Y es que cuando el alimento del alma, que es el amor, falta, entonces se manifiestan aspectos de comportamiento contrarios al equilibrio. Rebeldía, grosería, entrega a los vicios y demás, porque hace falta el alimento del alma. Eso es lo que Jesús nos quería enseñar. Primero busquemos cómo solventar la necesidad básica de nuestro ser querido. Y luego sí, estructuremos los modelos pedagógicos para que podamos cumplir con el cometido como familia de amarnos los unos a los otros. Pero sigamos, llegando ya a la parte final de esta lectura. Vamos acá. Siendo así, Jesús se volvió pedagogo por excelencia, no solo enseñando a conocer,
a hacer, a convivir y a ser, sino, sobre todo, demostrando que Él lo realizaba. Vivenció todo cuanto enseñó, comportándose como modelo imprescindible de la lección proporcionada. Jamás desmintió por los actos lo que enseñó por las palabras. De Él es el ministerio del ejemplo, de la ternura, del amor y de la compasión. Al conmoverse con los niñitos que lo buscaban, fue severo con los fariseos, con los doctores y con los legistas, pero sin herirlos ni censurarlos. Era necesario valerse de la energía a fin de que se liberasen de la hipocresía que se les volvió habitual y constatasen que Él era el Mesías esperado, aunque no fuera aceptado. El ser humano está destinado a las estrellas, a pesar de que todavía esté en el suelo del planeta en el que se encuentra evolucionando, sumergido más en sombras que bañado por la brillante luz de la sabiduría. Contempla los horizontes resplandecientes, se fascina y no tiene coraje de romper con los impedimentos que lo retienen en la retaguardia de los atardeceres melancólicos. Escucha y lee las enseñanzas de Jesús, entre tanto, se aferra al inmediatismo de la organización material, al optar por la ilusión de la carne, sin el coraje para desenredarse de las relaciones que lo retienen. Sin embargo, lentamente, la pedagogía de Jesús lo despierta para un nuevo entendimiento de la vida y de los objetivos existenciales, al auxiliarlo a descubrir la felicidad que no se compadece con las sensaciones angustiantes del primitivismo. Como sabio maestro, él espera que sus aprendices decidan seguirlo, al tomar el arado sin mirar hacia atrás, ya que el campo íntimo a cribar es muy grande y la tierra se vuelve desafiadora. Conforme prometió, envió posteriormente a sus mensajeros a fin de que despierten las conciencias y repitan sus lecciones, porque todo aprendizaje exige ejercicio, repetición, para que se fijen en definitiva en los paneles de la memoria, transformándose en conducta saludable. El Maestro Jesús practicaba lo que enseñaba, para que nosotros tuviéramos un verdadero modelo de comportamiento y poderlo seguir. Si hubiera sido solo teoría, seguramente el paso de los siglos ya la hubiera consumido, y no tendríamos hoy ni siquiera referencias históricas del divino Mesías. Todo fue porque en la humanidad quedó impregnado en su corazón y en su mente las enseñanzas sublimes de la práctica y del ejemplo de Jesús. Trascendió los siglos, trascendió las dificultades de heredar las historias que de voz a voz se transmitían entre los pueblos para la expansión del cristianismo. Hoy, que estos medios de comunicación nos facilitan enormemente la comunicación, debemos aprovecharlo mucho más para identificar en nosotros lo que Él quería: el conocimiento de nosotros mismos, la práctica del bien, el ejercicio de la caridad y el amaos los unos a los otros. Más atrás decía esta lectura que Jesús, siempre que corregía a alguien, sobre todo cuando era una persona que se había enquistado en sus defectos, lo hacía con energía. Y así, evidentemente, lo vemos en los relatos evangélicos. Cuando él se confrontaba, no enfrentaba, se confrontaba o tenía esos espacios de aprendizaje con los fariseos, con los escribas, con los miembros del Sanedrín, con todos aquellos que querían de alguna manera verlo caer. Y Jesús, con energía, defendía sus postulados. Cuando le preguntaban de manera con despotismo: ¿es que acaso tú eres el rey, el Mesías? ¿Acaso tú eres el Hijo de Dios? ¿Y qué contestaba Jesús? Tú lo has dicho. Podría sonar un poco egocéntrico, ¿no? Es que Jesús se las quería dar del Hijo de Dios y quería refregarle eso a todo el mundo en su cara. No. Él actuaba con energía, porque él era un psicoterapeuta. Y no sucede que a veces los padres, ustedes que son padres en esta existencia, para corregir a sus hijos,
A veces toca con energía. Energía no es lo mismo que violencia. Son cosas muy diferentes, solo que el ser humano a veces las confunde. Energía es cuando hay autoridad moral. Es cuando hay autoridad para decir esto no lo debes hacer. ¿Por qué? Porque yo te lo digo, porque yo sé más que tú, porque yo ya he vivido experiencias que tú no has vivido. Eso era lo que hacía Jesús. Ante estos hombres de ley, hombres de ciencia, hombres de religión que lo confrontaban en las calles, Jesús les hablaba con energía, pero a la vez con un profundo amor, porque Jesús se conmovía, porque ellos veían a Jesús como el enemigo, pero Jesús los veía a ellos como sus hermanos, como los hijos de su corazón, pero sabía que tenía que corregirlos con energía. Así que cuando Jesús corregía con energía, luego ya entregaba su generosidad de corazón para que no quedasen heridas abiertas, sino al contrario, quedaran impregnados con el magnetismo de su amor. Por eso, cuando él corregía, luego instruía y enseñaba, educaba, con sus parábolas, con las vivencias y con su ejemplo. Esa es la propuesta pedagógica de Jesús y él lo que quiere es, como dice acá el resto de la lectura, es que nosotros salgamos al mundo a hacer lo mismo. Los espíritas, los no espíritas, los musulmanes, los hinduistas, todos, porque al final de cuentas ya lo sabemos, todos obedecemos a las mismas leyes de Dios. Y él, Jesús, como gobernador planetario, lo que quiere es que todos nosotros, sus hijos de su corazón, practiquemos esto. A veces no todos lo entienden o no lo entendemos, pero por eso dice acá de una manera tan sabia, esta última parte que está abajo de sus pantallas, perdón, dice, conforme prometió, envió posteriormente a sus mensajeros, a fin de que despierten las conciencias y repitan sus lecciones, porque todo aprendizaje, atención a esto hermanos, exige ejercicio, repetición. ¿Para qué? Para que se fijen en definitiva en los paneles de la memoria, transformándose en conducta saludable. Según el calendario que nos rige, hace 2020 años Jesús nos entregó estas lecciones. Y es tan generoso Él y Dios que nos dio todo el tiempo que necesitemos para que hagamos esto que dice abajo. Ejercitarlo, repetirlo, para que podamos convertirlo en un hábito. Es tan bello. Y el espiritismo es el mensajero que Él envió, porque es el que nos viene a recalcar eso. Recuerden las enseñanzas y miren la metodología. Qué bello, ¿no? Lo tenemos frente a nosotros, todos. El libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo. Terminemos esta lectura hermosa con esta parte final. Si ya sentiste el mensaje de Jesús, al oírlo, al leerlo, auscultándolo en el corazón, no te detengas. Aprovecha este momento importante y déjate penetrar por él al fin de que tu aprendizaje sea valioso. Él mismo te facultará la alegría de vivir al liberarte de las causas de las aflicciones y emulándote al crecimiento interior incesante. Mejor pedagogía que la de él no existe, puesto que viene atravesando 2 milenios ya transcurridos con superior calidad de orientación. Este es tu momento de aprender a vivir realmente. Mis queridos amigos, es una gran lección para todos nosotros. Renovar en este momento en nuestras mentes y en nuestro corazón y en el interior de nuestras familias el propósito de ser mejores. Por favor, que no nos quede esto como una frase de cajón que a veces decimos y escuchamos en las conferencias, en las clases, sino que se vuelva realmente algo activo. Todos los días vivimos conflictos en nuestros hogares, que se han multiplicado a raíz del confinamiento obligatorio en el que nos encontramos en la mayoría de países.
en mayor o menor grado en algunos, pero que nos ha llevado a resguardarnos con nuestras familias. Decía Divaldo Pereira Franco en una intervención reciente que esos conflictos en las familias se dan básicamente porque no estábamos acostumbrados a vivir en familia. Increíble, ¿no? Cuando decimos que trabajamos todos los días en oficinas, en cualquier sector de la economía, para no extendernos, que dizque por nuestras familias, que nos rompemos la espalda trabajando por la educación de nuestros hijos, porque es que los amamos y queremos darles lo mejor. Y cuando nos resguardamos al interior de nuestros hogares encontramos que éramos unos perfectos desconocidos. Eso no debe suceder. Dejemos entrar la luz de Jesús en nuestros hogares, a través de la enseñanza del espiritismo. El espiritismo no es invocar espíritus. El espiritismo es educar nuestras almas. Espiritismo, ismo, culto a, espíritu, culto al espíritu. No culto exterior, culto interior. Dejemos entrar la doctrina a nuestros hogares. Hagamos ese evangelio en el hogar, como esta noche, como todos los domingos lo venimos haciendo en este espacio a las 7 de la noche. Hoy los invito para que cerremos este domingo en familia. Empezamos con momentos en familia y cerramos con el evangelio en el hogar. No es casualidad, así está programado. Para que entonces la luz del amor y la pedagogía de Jesús entre en nuestros hogares y los convierta en verdaderos cenáculos de paz, de amor y de armonía, en los cuales nosotros podamos no solamente disfrutar nuestra estancia en esos pedacitos de cielo que deben ser, sino además sentir que realmente estamos creando los vínculos de amor, de paz y de armonía con los que nos están rodeando bajo el título temporal de padres, madres, hermanos, hijos, tíos, abuelos, primos, etc. Todos en el hogar, en la familia, somos espíritus vinculados de alguna manera. Algunos a través del amor, otros a través del infortunio. No importa, el pasado es pasado. Hoy es la oportunidad única, maravillosa, que tenemos para reconstruir el amor en donde pudo haberse destruido en el ayer y para fortalecerlo en donde ya está constituido. Mis queridos amigos, espero que hayamos disfrutado esta clase de hoy, que a mí en lo personal me llena de mucha alegría. Reconocer a Jesús como nuestro maestro, como nuestro pedagogo por excelencia, y a Allan Kardec como uno de los que logró interpretar, codificar y plasmar en el mundo justamente la esencia pura de Jesús a través del espiritismo. Agradezco a todos los que están dejando sus comentarios. Vi algunas preguntas, pido licencia para poderlas contestar directamente en el chat una vez terminemos la transmisión, para poder dedicar estos últimos minutos a una sencilla oración de gratitud para que Jesús siempre esté acompañándonos en todos los momentos que requerimos. Digamos entonces: gracias, Maestro, por la infinita bondad, por la infinita generosidad de tu ser. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más encontrar la resonancia en nuestra alma de tu palabra, de tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque has iluminado nuestra conciencia con la doctrina de los inmortales, el espiritismo. Que no se quede en nosotros como una simple y plana propuesta, sino que se convierta en una vivencia activa todos los días. Que cuando caigamos en el error, Señor, porque todavía somos espíritus imperfectos, estés tú ahí para que a través de la voz de nuestra propia conciencia nos hables, nos llames la atención como lo hacías también en su momento, con energía, pero nos invites con amor a levantarnos de nuestras propias miserias
y reencontrarnos con el camino iluminado hacia ti. Levántanos cada vez que caigamos, pero a la vez impúlsanos cuando estemos levantados para que no nos quedemos estáticos, sino que sigamos adelante en el camino evolutivo, pero a su vez inspíranos para que en ese camino podamos nosotros esparcir el bien, el amor, la educación, la caridad, por donde pasemos en tu nombre. En nuestros hogares, Señor, siempre exista la plenitud de tu amor. Que podamos aplicar tu pedagogía de asegurarnos primeramente que de verdad se sienta el amor por encima de los problemas y los conflictos, para luego pretender que los demás cambien. Gracias, Señor bendito, y te pido por todos y cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañaron en esta transmisión, para que en sus hogares haya paz, haya alegría y haya la luz del Evangelio en sus corazones. Mis queridos amigos, de nuevo muchas gracias, mucha paz. Nos vemos hoy a las 7 y dentro de 8 días con otro tema, con otro compañero, para hablar de momentos en familia. Hasta pronto.